Estamos revisando el texto bíblico, viendo cómo el pueblo de Dios comienza a desarrollarse justo después de que Jesucristo asciende. Y en medio de la confusión y en medio de todo lo que se oía en Jerusalén, la palabra del Señor, su palabra, es la que comienza a dirigir al pueblo. Una palabra que requiere, como decíamos hace 8 días, requiere una respuesta correcta, una respuesta concreta. Y esta respuesta concreta, desde la perspectiva del apóstol Pedro a aquellos que estaban ahí, era: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Este es un mensaje que viene desde cuando Jesús comienza su ministerio y que ahora el apóstol Pedro, dirigido por el Espíritu de Dios, le dice a sus oyentes: arrepiéntanse. Porque ellos, dice el texto, como revisamos, estaban compungidos de corazón. Y al arrepentirse, dice la Biblia que ese día recibieron su palabra y fueron bautizados, según el versículo 41 del capítulo 2. Y esto es lo que da origen al pueblo de Dios. Gente que oye y que da una respuesta concreta a esta palabra. Se arrepintieron, recibieron su palabra y fueron bautizados. Este bautismo, como decíamos, es una expresión visible, es una expresión comunitaria de la fe y del testimonio de aquellas personas que pueden decir que Jesucristo, a través de su Espíritu, ha restituido su corazón. Así que dice el texto que se bautizaron y ese día se añadieron como 3,000 personas. Pero lo importante es ¿para qué se añaden? Y ese es el tema que hoy tenemos que desarrollar. No solamente se añaden por haber escuchado el mensaje, sino se añaden para seguir en el camino de acuerdo a ese mensaje que han recibido. Versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y esto es lo que decíamos, empieza a dar sentido a una comunidad que estaba incierta, a una comunidad que tenía una circunstancia difícil porque su líder, su maestro, su Señor ya no estaba con ellos. Pero iban a estar desarrollándose e iban a caminar e iban a adquirir sentido con sus palabras. Por eso insistimos en el hecho de que son bienaventurados los que oyen su palabra y la obedecen. Aquí tenemos a un grupo de personas que no se encuentran desorientadas, sino al contrario. Perseveraban, dice el texto, en la doctrina de los apóstoles. Es decir, eso que oyeron, que los apóstoles oyeron de Jesús, es lo que ellos ahora van a seguir para la vida. Insistimos en la teología que la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta. Más allá de cualquier otra expresión, desde la perspectiva cristiana, lo que más nos importa y lo que más nos interesa y lo que va a ser autoridad definitiva para todos aquellos que hemos creído en Jesús es su palabra. Y por eso es muy importante y nos parece lo más importante la continuidad en perseverar en su palabra. No se trata solamente de asistir a una clase dominical, sino se trata de constantemente estar insistiendo en el conocimiento de esa palabra. Además dice, en la comunión los unos con los otros, la comunidad empieza a tener sentido. Evidentemente estamos hablando de una comunidad que está en Jerusalén y que está en Jerusalén por causa de la Pascua y obviamente por causa de la resurrección de Jesús. Pero tarde o temprano todos tenían que ir a sus ciudades de origen y ahí en sus ciudades de origen tenían que predicar el evangelio de tal manera que se convirtiera también una comunidad. Y esa comunidad fuera una comunidad en la cual podrían tener comunión unos con otros. Y esto me parece, por lo menos a mí me parece importante, que la comunión no tiene que ver con estar uniformados, no tiene que ver con pensar igual, sino tener en común algo. Y este algo es a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no solo eso, sino su palabra como la regla de fe y conducta. Y esta regla de fe y conducta entonces nos va a llevar a las prácticas cotidianas de la vida como creyentes. Por eso, dice el texto, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es esta palabra lo que los va a dirigir a estos nuevos creyentes, a estas nuevas comunidades, para saber qué es lo que tienen que hacer como comunidad. Y lo que tienen que hacer es partir el pan, que evidentemente, si lo vemos desde una perspectiva teológica, nos está refiriendo a lo que nosotros denominamos hoy Santa Cena. No solamente compartir el pan,
como decimos nosotros, el pan y la sal. No solamente es compartir la mesa, se trata de compartir el pan en el sentido de participar del sacramento que Jesús había establecido. Es su palabra la que habló del sacramento y es eso lo que vamos a seguir. Pero no solo eso, sino también las oraciones. La reunión no es para otra cosa más que para eso que Dios ha establecido. No quiere decir que como creyentes no podamos tener una buena amistad con alguien de la iglesia y podamos reunirnos, no sé, para ir a jugar fútbol, para ir al cine, para ir a hacer alguna otra cosa. Pero esto es algo que no tiene que ver con eso que el Señor estableció. Por supuesto, ayuda a la comunidad, genera una mejor relación, pero la razón por la que estamos reunidos tiene que ver con hacer eso que Él dijo que hiciéramos. Y aquí, en la comunidad, comienza a hacer eso que Él dijo y ahí es donde empieza a ser bendecida. Porque luego dice el texto, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No sabemos, y el texto no dice exactamente por qué hubo temor, pero parece ser que las maravillas y señales eran tales que comenzó a generar una cierta inquietud en la gente que estaba alrededor. Seguramente estamos hablando de sanidades, de echar fuera demonios, seguramente estamos hablando de esas cosas. Y la gente comienza a sorprenderse de que personas comunes y corrientes, personas, yo diría más corrientes que comunes, hacen cosas tan maravillosas como esas. Y comienza a haber inquietud y comienza a haber temor porque eran personas que estaban demostrando poder, un poder que no provenía de ellos, un poder que provenía directamente de Dios. Y eso comienza a generar inquietud en la gente, pero dice el texto que lo más importante es que todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. La unidad de este pueblo, mis queridos hermanos, no es una unidad que tenga que ver, como algunas veces lo he dicho, en que estemos uniformados, en que pensemos igual, en que todo lo hagamos igual o incluso vistamos igual. Yo sé, hay quienes les gusta mandar a hacer una playera con un texto que te identifique como tu iglesia, pero ese no es el sentido de la unidad. El sentido de la unidad tiene que ver con lo que crees, con lo que vives y con lo que predicas. Esa es la idea de la unidad. Entonces, lo único que puede unificarte a ti y a mí no es lo que pensamos, porque quizá como pensamos podríamos estar divididos. Lo que nos puede unir es solamente el conocimiento de Jesucristo. Piénsalo un poco. Piensa en los hombres y mujeres que estuvieron alrededor de Jesús. ¿Tú crees que no tenían maneras diferentes de pensar? ¿Tú crees que no podría haber la posibilidad de que pensaran diferente? ¿De que alguien criticara al otro? Por supuesto, había muchas posibilidades de eso. Algunos, como decimos nosotros, se ponían de pechito, ¿no? Para algunos de los apóstoles, su mamá fue y le dijo a Jesús: Señor, permite que cuando tú vengas en tu reino, uno de mis hijos se siente a la derecha y se siente a la izquierda. Mamá gallina, diciéndoles al Señor que quiere que sus hijos sean los más importantes. ¿Ustedes creen que los demás no dijeron, ay, tiene que venir tu mamá para que entonces tú puedas ser importante? ¿Ustedes creen que no los molestaron? ¿Ustedes creen que no los vieron mal? Aquel que recibía el dinero, ¿ustedes creen que no era de alguna manera criticado? Aquel que quería siempre ser el primero no podría ser criticado. Aquel que llegaba y se recostaba en el pecho de Jesús, ¿ustedes creen que no fue criticado? Pero lo que hacía que ese grupo tan diferente pudiera tener una unidad perfecta era justamente Jesucristo. Hoy las iglesias, hoy las comunidades son grupos de personas que tienen personas que no piensan igual, personas que no sienten igual, personas que perciben la vida de manera diferente. Pero eso no nos une. Lo que nos une es Jesucristo como Señor, pero no solo como Señor, Jesucristo como propósito. Y esa es la parte importante. Probablemente no pensemos igual, pero tenemos la misma comisión: anunciar la buena nueva en Jesucristo. Y eso es lo que nos da justamente unidad.
En este momento lo que nosotros tenemos es que además dice el texto, versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Yo sé, algunos ven aquí un socialismo incipiente, donde todos tenían lo mismo y donde todos comían lo mismo y donde todos vestían lo mismo. Me parece que ese no es el sentido del texto. Si ustedes estudian un poco más el texto y lo revisan, van a encontrar cómo estamos hablando de una comunidad que se queda en Jerusalén, que es una comunidad muy grande, donde acaban de convertirse como 3,000 personas. ¿Cómo darle de comer a 3,000 personas? Como a 3,000 personas. ¿Cómo darles de comer? Algunos, hablando de estas cuentas, dicen que si nos vamos a la contabilidad judía, los 3,000 debieron haber sido convertidos hombres, más mujeres y niños. Si nos vamos a una conteo romano, probablemente eran mujeres y hombres los 3,000 más los niños. Es decir, que no eran solamente 3,000. Si en tu iglesia el domingo de resurrección, para darles tamales y atole a todos los que van, todo el tema que eso conlleva, poner sillas, poner mesas, se complica darle de comer a ¿cuántos te gustan? ¿300? ¿200? ¿80? Imagínense más de 3,000 o como 3,000. Obviamente lo que necesitaban eran recursos. Una iglesia que están haciendo y que obviamente no tiene tesorero y que obviamente no están recogiendo ofrendas y que obviamente no tiene una cuenta bancaria donde se pueda depositar. Y lo que hacía la gente es que sentía en su corazón, lo que hacía era compartir lo que tenía para que todos tuvieran lo necesario durante esos días. Para alimentar a 3,000 personas, yo no sé cuántas propiedades necesitaríamos vender, pero estamos hablando de un gran grupo que tenía que comer. Así que la unidad se manifiesta en el hecho de que también otros están viendo las necesidades que tienen y entonces comparten lo que Dios les ha dado, reconociendo anticipadamente que es el Señor el que es el dueño de todo. Entonces, este sentido de unidad es un sentido que da Jesucristo, pero que también da una comunidad que tiene como responsabilidad compartir el Evangelio. Y por eso termina diciendo el texto, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Este sentido de comunidad, hermanos, me parece que es el más importante de todos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El propósito no era comer juntos. El propósito no era dar señales juntos. El propósito no era pensar igual. El propósito tiene que ver con anunciar un evangelio que hace que las personas respondan a esa palabra convirtiéndose al Señor. Ese es el sentido de unidad. El sentido de unidad, insisto, no es pensar igual, no es ser uniformes, sino el sentido de unidad tiene que ver con tener un mismo sentido de vida. Y el sentido de vida que te da a ti y a mí haber reconocido a Jesús como Señor es que estamos unidos para predicar y anunciar el Evangelio. Como consecuencia, en el día a día, vamos a comer juntos con alegría y sencillez de corazón, vamos a alabar a Dios y vamos a tener un favor con todo el pueblo. Porque es el camino cotidiano de la vida cristiana. El camino de la vida cristiana es dar testimonio permanentemente del Señor. Y si eso significa compartir el pan juntos, bien, de manera alegre y con sencillez de corazón, vamos a hacerlo. Y si eso significa reunirnos y alabar a Dios, vamos a hacerlo. Pero todo va encaminado a dar un buen testimonio para que otras personas reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Es decir, hay un pueblo que escucha la voz de Dios, que vive en conformidad a esa voz de Dios para anunciarle a otros que vivir en conformidad a lo que Dios dice a través de su palabra es algo que nos lleva a la felicidad, es algo que nos lleva a la paz. Cuando una iglesia tiene diferencias de opinión, estamos hablando de diferencias humanas. Pero cuando hablamos de seguir la palabra de Dios, cuando hablamos de tomar esa palabra como rumbo de la vida, lo que vamos a encontrar es que vamos a tener este sentido todos comunitario, no solo de unidad, sino de unidad para compartir el Evangelio del Señor. Piénsalo. Tal vez hay alguien en tu comunidad que no te caiga bien, o tal vez
tú no le caigas bien a alguien de tu comunidad. Y eso no siempre es lo más bonito en la comunidad. Pero, ¿cómo se solucionan esas circunstancias? Se solucionan teniendo hombres y mujeres sensibles a la voz de Dios. Sensibles no solo a lo que Dios quiere para nosotros como comunidad, sino a lo que Dios nos mandó a hacer como comunidad. Vivir en comunidad, vivir dentro de la iglesia, no tiene que ver con que todos sean personas con alas. Tiene que ver con que somos hombres y mujeres rotos, que fuimos llamados por el Señor, que fuimos restaurados y que somos convocados para anunciar su palabra, para vivir en su palabra. Lo que yo deseo de todo corazón es que tus ojos puedan ver hombres y mujeres cada día siendo añadidos a la iglesia. Hombres y mujeres cada día siendo añadidos porque reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Ese es tu propósito y es mi propósito. Oremos. En el nombre de Jesús, Señor, queremos rogarte y quiero rogarte por la vida de mi hermano y de mi hermana. Quiero rogarte por la vida de cada iglesia representada. De tal manera, Señor, que en medio de nuestras diferencias humanas podamos tener como propósito solo lo divino. Te ruego, Señor, que esas diferencias humanas puedan ser borradas por el propósito que tú tienes para nosotros. Permite que en nuestro corazón ese propósito pueda crecer todos los días, de tal manera que podamos vivir, no solo para glorificarte, sino también, Señor, para cumplir con la misión que tú nos has dado, anunciar tu palabra. Gracias por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que han sido sensibles a tu palabra y han creído y han respondido. Permite, Señor, que podamos seguirla anunciando para que más hombres y mujeres puedan reconocerte. Te ruego, Señor, que permitas que nuestros ojos puedan ver a hombres y mujeres añadidos a tu iglesia. Y permite, Señor, que nuestros labios puedan seguirte glorificando por tu obra en medio de nosotros. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén.